14 minutos sobre as 11 da noite, como decíamos, pendentes destas mobilizacións que en realidad desde o pasado xoves están ocupando Galicia produtores de leite que tratan de conseguir que se solucionen os problemas cíclicos do sector dunha vez por todas. Como decía, enseguida vamos a tratar de ir a Lugo para contar como está ali a protesta e a ver si coñecemos a última hora desas protestas que se decidiron continuar con carácter indefinido en Santiago de Compostela. Como lles contábamos dende o principio do programa de hoxe, os gandeiros estarían achegándose ata os grandes centros de distribución, ata os grandes supermercados para tratar de impedir que o leite chegue aos lineais. Tiñamos pendente a intervención de Antonio Basanta, empezando pola pregunta que facía Ana de como é posible que un problema cíclico que, como tal, relativamente fácil de prever, acabe atrapando cíclicamente os produtores. Pois ben, hai que traballar contra unha eiva estrutural que temos no propio sector, en todo o sector, en toda a estrutura da comercialización do leite, desde que sale, desde que muxe unha vaca hasta que se pone un lineal. Claro, pero a Administración non foi capaz de modificar ese problema, esa eiva estrutural. Levamos, insisto, 30 anos falando do mesmo. Non, a ver, eu creo que en parte estamos nunha situación difícil, ás veces, como decía Víctor, e como facía referencia a Ana, a emotividade e a sensibilidade para quen traballa, para quen se levanta, para quen non ve rendimento ao seu traballo, eu entendo, claro que se entende. Eu, como a Ana, veño tamén dunha experiencia vital no que eu non tiña unha beca e me tuve que embarcar a Gran Sol para poder sacarme unha carreira porque meus pais non me permitían. E había anos nos que na miña casa non se ingresaba un can e tiñamos que tirar, pois como obviamente podíamos, como nos vou a entender. Claro que os entendo e claro que me poño da parte deles. Ahora ben, desde ese punto non podemos facernos eco de clichés prefeitos. E a conselleira nunca falou de que non debíamos dramatizar, falou de que tuviéramos situacións difíciles no 2009, no que falía referencia a Ana, no 2012, e que habíamos salido. Ahora ben, como debemos salir? Debemos salir estruturados, porque evidentemente temos que transparentar unha cadena de valor que non lle deixa valor ao gandeiro. Entón, se non construímos a cadena ao revés, o que dicía antes José Luis Antuña, estamos condenados a dentro de 2 anos volver a estar na mesma situación. E iso é pero desgraciadamente duro. Como se fai? Antonio, que primeiro, estás falando dende a Administración e que chama a atención que se recoñeza que hai un problema estrutural e que a Administración se recoñeza isto. Pero que sempre se recoñeceu. Ningún momento eu teño todos os cortes de voz. Fracaso por parte da Administración, polo menos como líder, para tratar de liderar a solución do problema, que eu non sei se ten que ser a Administración, eu non o sei. A Administración pode poñer ferramentas, pero evidentemente quen ten que coller esa ferramenta non é unha culpa dela non coller, senón que ten que aplicala é o gandeiro. Nós non podemos ir ali a dicirle ao gandeiro fai así ou fai de outra maneira, porque cada un na súa casa pois fai como boamente pode neste momento, como boamente pode. Agora ben, que pasa con esta circunstancia? Decía Ana, ben, dice, por que non traballamos contracíclicamente? Evidentemente estamos nunha situación difícil na que temos que traballar en 2 vías. O que dicía antes Víctor, hai xente que traballou en plans de mellora, que se meteu a facer uns investimentos moi importantes, que lle dixemos, porque hai un reglamento europeo, tes que facelo así, que desde logo, pois como a todo, é mellorable, e se se pode mellorar, haberá que melloralo, tes que aumentar. Bien, cando faz ese investimento, nese momento, agora mesmo, están afogando. Que se fai? Políticas a corto plazo e políticas a largo plazo. A corto plazo, evidentemente, temos que dar unha moratoria aos gandeiros, porque polo noso despacho e por fora do despacho vamos e vemos moita xente que evidentemente está na situación de Víctor e que evidentemente é dramática e xa non é o primeiro que nos encontramos nesa tesitura, pois que é normal que quen ve o seu medio de vida e a súa ilusión peligrar, pois é duro. É claro que é moi duro, pero temos que traballar. Hai xente que fixo ben os deberes, deduzo das túas palabras. Xente que fixo ben os deberes, que fixo a reestructuración, que está tendo graves problemas e incluso que está pechando. O que dicía José Luis Antuña antes, temos un gap de precios, un ámbito de precios, un abano de precios amplio. Temos xente, eu coñezo xente directa que me dice que ten un contrato a 35 céntimos de un ano que non lle costou, cousa que polas circunstancias, leva moito tempo que a mesma empresa produce un determinado tipo de produto para un determinado tipo de transformado, e hai xente que, como dice ben Vitoriana, pois lle costa moito aquilatar os costes e os ingresos porque o precio do leite baixou. Evidentemente, danse todas as situacións. Igual que cando falamos dun coste de produción, pois falamos de 9.400 costes de producións diferentes, porque nin todo o mundo ten a mesma capacidade de endevedamento, nin se endebedou da mesma maneira, nin vai a salir da mesma maneira. Evidentemente, pero que é o que facemos? Desde a Xunta, evidentemente, traballouse a corto plazo nesa capacidade de traballar para que a xente que ten auga por aquí, se ya podemos poñer por aquí.
E evidentemente eu sei que o sector primario non quere axudas. Eu veño do sector primario e non quere axudas, quere traballar e vender o seu produto e traballar normalmente. Se é que o normal é, o que dice Víctor, levantarse a 6 da mañá, traballar como un lavanco todo o día e intentar sacarlle beneficio. Ben, démoslle moratorias para que eses plans de mellora non supoñan un afogo, que os intereses, os xuros, os pague a administración neses 2 anos hasta que mellore a situación, porque eu estou convencido como a José Luis que a situación no que se refiere a precios vai a mellorar. E por outra banda, ofrecerlle liquidez, porque evidentemente o que dice Víctor, poñer 6.000 euros todos os meses, chega o momento que a corda non dá máis e necesitamos inxetarlle sin xuros eses cartos ás explotacións para que poidan polo menos salvar, como dirían en tenis, este match ball. E a partir de aí construamos valor, mellorando a transformación, mellorando a venta e construindo valor ao revés. José Luis, te escucho enseguida, pero déjame que vayamos un poco a Santiago, al corazón de esa protesta que, como decíamos, llegaba esta mañana a la capital de Galicia, a última hora de la mañana, y que parece que se va a prolongar más de lo que inicialmente estaba prevista. Con los ganaderos que allí estaban, estuvo nuestra compañera Viviana Villaverde. Tractores frente a la sede de la Xunta de Galicia. Tractores pasando al lado de la residencia oficial del presidente. Circulando por estrechas calles del centro y colapsando avenidas. Santiago tomado por miles de ganaderos al borde de la ruina. Xa non falemos dun sueldo, que che quede un sueldo a un traballador. Xa non se fala deso. Polo menos de non dar pérdidas un mes tras outro. Non temos nin pa pienso, o sea, non hai. Esta protesta es un sacrificio más. Se levantaron 2 horas antes para dejar el trabajo hecho en la granja antes de emprender el viaje a Santiago. Quedaron en su cabecera de comarca correspondiente para acercarse desde allí todos juntos hasta Compostela. Un trayecto que supone más gasto para sus maltrechas economías. 50 ou 60 kilómetros, estar aquí toda a semana, algo tes que comer. Luis lucha por no cerrar su explotación. Le pagan el litro 27 céntimos y le dejan el 20% sin recoger. Pois buscarte a vida como podes, a ver se hai quen cho levi ao precio que lles dé a gana, e se non, tiralo. Abelino se sube a su tractor a la desesperada. Le pagan el litro de leche a 22 céntimos, incluso a 18, cuando producirlo cuesta 32 céntimos. Se non muda, ou hai que cerrar, pero a ver onde se coloca todo o mundo que está pendiente do campo. Este ganadero reconoce que tiene que racionarle el pienso a las vacas. O que estaba en comenda agora, porque alguén ten que pagar o pato. Y ellos también pagan el pato, empresas que viven de las explotaciones y que se suman a la protesta. As empresas de maquinaria, pois, tamén morrerán. Eles están máis apretados, entonces miran de facelo eles o traballo, sin chamar a empresas de fora. Historias que viajan dentro de cada uno de los miles de tractores que colapsaron Santiago. Un recorrido de 10 kilómetros por tramos urbanos que obliga a los tractores a circular muy lentamente. El martes y miércoles sacarán de nuevo los tractores por el centro y el jueves manifestación a pie para defender las explotaciones que se han pasado de generación a generación. Unha persona sola xa non dá tirado dela. Habría que estar mínimo 2 ou 3 personas. O que pasa é que estás 2 ou 3 personas e sacas nada máis un sueldo. Agora temos os fillos e non temos que... Teñen que comer e vivir. Si, é unha explotación familiar, eu son estudiante de Enxeñería Agrícola e veño a protestar porque espero ter futuro neste sector. La siguiente medida será una huelga de entregas. Unha morea de cartos para poder ser gandeiros e defender a nosa terra, cuidar o paisaje e axudámonos moito a evitar incendios. E ainda así non nos queren apoiar. Sí han recibido el apoyo de los vecinos de Santiago que se han volcado en la defensa de un campo que es el de todos los gallegos. A verdad que dá gusto escoitar a moitos gandeiros como Ana que pasaron pola universidade e que despois deciden reincorporarse a ese sector que moitas veces forma parte da tradición familiar. Pablo Carballo, boa noite. Bueno, enseguida nos cuentas máis cosas, pero José Luis Antuña quería apuntar algo justo antes de ver esta pieza. Cuando yo apuntaba antes la recuperación de precios, hablaba de la recuperación de precios internacional. Yo confío especialmente que nuestra recuperación de precios sea mucho más rápida, porque creo que estamos en condiciones de poder cambiar esa estructura de destrucción innecesaria. Y además creo que va a ser en un espacio de tiempo corto, razonable. Corto de meses. Sí, pero corto. A ver, el 18 de agosto la ministra dio un plan de 12 puntos a productores, a industria y distribución, de alguna forma con los deberes que deberíamos hacer cada uno para construir todo esto. Algo parecido a lo que pudo ocurrir en Francia, que no sé cómo se gestó, pero de alguna manera, ante la destrucción de determinados precios, sin ningún precio mínimo,
pero efectivamente podría llevar un precio sostenible, porque si se repercute en la cadena de valor, el primero que seguro que lo de beneficia Francia es el alguna ganadero. sospecha tiene de cómo se gestó. Sí, Claro, que es un acuerdo que al final no hubo ningún... como en Bélgica, sentando todas las tres patas de la cadena y planteando qué es lo que estamos destruyendo. ¿En Francia quién lidera ese movimiento? Pues en Francia lideró el presidente y el primer ministro francés, puso un mediador y de alguna forma sentó a las tres partes y no se levantaron de la mesa hasta que buscaron un principio de acuerdo que permitiese reconducir, que no es transparente, no es claro. Lo que pasa es que cada vez que nos llega aquí, lo primero que nos dicen es que Francia tiene un precio mínimo. No es cierto. Es decir, lo que digo porque a veces construimos cosas que no coinciden con la realidad y confío especialmente en que sea capaz de ponerlo en marcha. De hecho, yo veía los precios que pagaba la industria francesa en el mes de julio y están entre los mejores de Europa. Luego algo tendrá que ver con ese principio de acuerdo. Francia que está protestando también estos días, por cierto, a pesar de que es un referente permanente. Tienen problemas adicionales, además, que también se trató hoy en Bruselas. Pero además, yo quisiera mencionar algo más. Nosotros tenemos trabajo que hacer aquí, pero la Comisión Europea puso en marcha un mecanismo que desmanteló todas las herramientas necesarias para poder garantizar situaciones de crisis. Y creo que eso hay que reconsiderarlo. Lo que no puede ser, es decir, es difícilmente cambiable el criterio de que los precios de intervención actuales, sobre todo porque en la posición norte-sur, y en aquel momento ya se pactó todo esto, pero alguna herramienta tiene que haber. No podemos ver desaparecer ganaderos simplemente porque no hay mecanismos de intervención que históricamente no costaron más que el resto del dinero que se puso en cualquier caso, hay un mensaje que yo creo que indica que los liderazgos en este tipo de situaciones tan complejas, en las que intervienen tantos factores, en las que nos jugamos tanto, son importantes a la hora de que se sienten en una mesa actores diferentes, probablemente con el mismo interés final, pero que por el camino a veces no coinciden en cómo hay que hacer las cosas. Pablo nos va a contar más cosas de un sector en el que han pasado muchas cosas en los últimos meses. Efectivamente desaparecía esa cuota láctea en el mes de abril, pero justito antes de la desaparición de esa cuota pasaba algo que tiene que ver con el comportamiento de una parte de la industria. Sí, decíamos al principio que esto viene de lejos, vamos a ver que incluso de décadas. Hablamos de ese 31 de marzo, bueno, pues 3 de marzo, 28 días antes. Esto que tengo en mi mano era el comunicado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Multaba con más de 88 millones de euros a varias empresas de la industria del lácteo. Se preguntarán ustedes el por qué. Bueno, 9 empresas y 2 asociaciones gallegas del sector que habrían creado una especie de cártel de la leche, al menos durante 13 años, entre el 2000 y el 2013. Habrían ganado con ello 820 millones de euros. ¿Cómo? Bueno, pues manipulando el mercado, la producción, los precios y utilizando a los ganaderos para evitar la competencia. Un fraude con pruebas, como están viendo, que resultó multimillonario. Antonio, dende a Administración, como se valora estas cousas que tamén acontecen dentro da industria? Home, evidentemente, cando falamos de construir un precio sostible, como ben decía Ana, isto é unha evidencia de que temos moitas cousas que mellorar, non? Unha das cuestións nas que se falaba xa para evitar todas estas situacións é o aumento desa capacidade de negociación, a que facía antes referencia a Víctor, que non funciona. Evidentemente, si temos que mellorar esa capacidade, pois evidentemente é un dos pasos nos que o propio paquete lácteo se ten que mellorar e se foi mellorando. Pero esta multa foi unha sorpresa para a Xunta de Galicia ou será consciente de que había industrias que estaban facendo cousas como estas? Esta multa hai que recordar que a Xunta de Galicia, o propio Consello Galego da Competencia, aportou documentación para ver tamén algún tipo, non estritamente a multa polo pacto de precios, sino por algunha circunstancia engadida como abuso de posición dominante ou pacto colusorio, aportou documentación que os propios gandeiros, por iso me refería antes a que non só pasan gandeiros, pois pasan moitísimos gandeiros, por un despaso visitamos moitísimos gandeiros a título persoal ou a título colectivo, e nos aportan datos e documentos que nos permite mellorar tamén e facer que esa cadena de valor se transparente, porque evidentemente é unha das necesidades que ten o sector e ademais perentoria. Pablo, continúa, por favor. Bueno, decíamos que el 31 de marzo acababa ese sistema de cuotas, 30 años después, impuesto, bueno, pues tras las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea, y ya desde el primer momento hubo movilizaciones por parte del sector. Hablamos de finales de la década de los 80, se establecía un precio mínimo, en teoría para ese litro de leche, 37 pesetas. De aquello fue el primer precio pactado como mínimo aquí en Galicia, pero como apuntamos, desde finales de los 80 las movilizaciones se multiplican y siempre el detonante ha sido el mismo, el precio. El año 1990
fue especialmente intenso. 15 de marzo, lo están viendo, los productores se movilizaban en las 4 provincias gallegas. Cientos de ellos, según recogía La Voz de Galicia, ahí lo ven, tomaban durante horas la sede del Ministerio de Agricultura en Lugo. Esos 2 escenarios que hoy son noticia, Lugo y Santiago, lo fueron también en esa década de los 90. Vamos a la siguiente fecha, pasaban apenas 2 semanas, primer día del mes de abril. Volvían los ganaderos a la calle, esta vez en Santiago de Compostela. La movilización englobaba entonces a los productores de la leche y también de la carne. Se dieron cita en la Plaza de Quintana para exigir soluciones. Unas 20.000 personas, según recogían las crónicas de La Voz de Galicia de aquella época, en esa Plaza de Quintana. Pero la mayor de las movilizaciones, seguimos en ese año 1990, se queda para el mes de septiembre. Sigue siendo la mayor de la historia. Desde las 8 de la mañana del jueves 13 y hasta las 8 de la tarde del viernes 14, los ganaderos paralizaron la actividad económica en la capital del país. Hasta 40.000 tractores, la mitad de la flota gallega de entonces, colapsaron Santiago durante 36 horas consecutivas. Miles de trabajadores no consiguieron llegar a sus puestos de trabajo, el tráfico de mercancías llegó a suspenderse, hubo una víctima mortal en Sigüeiro, en un incidente, y es hasta ahora la más numerosa del sector en toda la historia, el culmen a esas de las que hablábamos, las vividas en la década de los 80. Pero bueno, el problema es cíclico y vamos a ver cómo se sigue repitiendo. Año 2003 vuelve a movilizarse el sector, año 2009, por ir acercándonos a la actualidad, se repiten las concentraciones. Miles de ganaderos vuelven a tomar, como ven, Lugo y Santiago de Compostela, epicentro de las tractoradas que acaban incluso en Madrid. Vuelven a reclamar un precio digno, denuncian el incumplimiento de los precios pactados y la desaparición ya entonces, año 2009, no habíamos empezado el grueso de la crisis, de centenares de explotaciones ahogadas por las deudas. Y vamos a irnos hasta el 2012, hace muy poquito, apenas 3 años, porque ahí huelga indefinida del sector del lácteo, con esas imágenes que estamos viendo. Se paralizan 11.000 explotaciones y como gesto que imitaba a los ganaderos franceses. 6 millones de litros de leche acaban en las cunetas de Galicia. Denuncian que venden el litro a 26 céntimos y les cuesta 36 producirlo. Los ganaderos llegan a irrumpir en el Parlamento gallego en el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Era el 29 de noviembre de este 2012. Son pasos importantes, pero que precisan... Perdone, presidente. Por favor, a tribuna do Parlamento non é para facer manifestacións. Son pasos importantes, pero que precisan... Perdón, presidente. Por favor. Somos 65.000 familias, temos que morrer. Bueno, pois ali estaban tamén os produtores de leite. Aquel día que tomaba posesión Alberto Núñez Feijóo estaba botando contas na 1990, esa gran protesto, ano que ti nacías, se non me salen mal as contas. Forma parte do teu recordo, digamos, as protestas do sector lácteo. Realmente levo escoitando os meus pais ese ton certamente pesimista en moitos casos durante toda a miña existencia. Pero tamén, por contrapartida, moitas veces a ilusión que permanece logo de levantar algo de cero e de sentir que estás facendo o que queres onde queres facelo. En ese sentido, creo que se damos un paso máis, xa que seguíamos a falar de efectividade, seguíamos a falar de eficacia, creo que nese sentido, se o que se pretende é que os produtores sigan facendo os deberes pendentes das outras, digamos, dos outros organismos ou das outras entidades que terían que estar a participar deste proceso, que terían que estar a dar solucións, porque ao fin e ao cabo son as persoas que nos representan e que administran o que é de todos, porque é certo que a administración somos todos. E o noso medio, entón, é dicir, a administración é allea a ese medio, a ese entorno. En ese sentido, creo que, insisto, é dicir, falábamos antes do PDR, gustaríame saber onde está o PDR do ano pasado, en que fase está, que vai acontecer con el, porque aseguro que levo pateando despachos nas últimas semanas para saber que vai acontecer, cal era o seu contido, ou que solucións vai aportar iso, se a min me vai axudar a sacar adiante algún proxecto que me permita e permita a miña familia sacar adiante a nosa explotación. Pois a pregunta moi concreta. Pois ese PDR está nestes momentos ultimando os seus flecos, negociando aí con Bruselas para
pois axustar certas cuestións que se deben axustar, como non debe ser de outra maneira, a normativa e a legalidade europea, e en canto poida haber a luz, pois evidentemente sairán adiante as medidas que leva consigo, que son prácticamente, eu creo que debe pasar dos 550 millóns de euros, evidentemente para o sector lácteo, porque era para onde iba enfocado con todos ese capital de posibilidades. Agora ben, nese sentido, temos que ver tamén hasta onde podemos chegar, porque evidentemente tamén nos movemos nun marco europeo e evidentemente temos que cumplir as normas que nos pactan, claro. Bueno, enseguida vamos a ver imágenes calentitas que acabamos de recibir de los ganaderos en el Centro Comercial das Cancelas, en Santiago de Compostela, donde, como les decía al principio del programa, se han dirigido dentro de ese calendario de protestas que hoy se iniciaba en Santiago y el pasado jueves se iniciaba en Lugo. Antes vamos a escuchar más testimonios. Otras 3 personas que llevan muchos años dedicándose a esto de producir leche, que hoy estaban en las protestas de Lugo y de Santiago y que nos contaban cosas como estas. Eran as mesmas tratoradas, defendéndonos dos mesmos problemas. Aquí en Madrid, do agro galego, como o dibuixo de Castelao, só se acordan da vaca de mochila, pero despois quitanlle a lingua. Nós temos que estar sempre alerta, vigilantes, porque temos moito buitre encima nosa. Empezando polas empresas lácteas, seguindo polos sindicatos. Hai cousas tamén pexorativas, o cooperativismo, que daquele era moi potente, hoxe está moi danado. E hai algo que é o de sempre, é dicir, é o desleixo e o abandono que hai de parte do goberno. Si, eu xa vivín moitas, si. Vivimos xa polos 80 en Monte Salgueiro, fóramos á Coruña de 8 horas, cando aquí en Galicia empezábamos a empezar a producir máis leite, e entón as cotas cortábanos o crecimento. E eran máis ben que polos precios. O error da conselleira de Feijóo é pensar que isto é un problema pequeno do leite, non. Isto é o rural galego que está desfeito. O sector está en coma. O sea, desde hai 50 anos é o peor momento que acordo eu no campo. Confío, cando menos, en poder morrer dignamente. O que está facendo Feijóo, Fraga nunca fixo. Buscou algunha maneira de salir. Pois é que agora daquela non deixaban producir, pero o que se producía pois daba para vivir. E agora, por moito que produces, non dá para vivir. Conoceumo cando eu era diputado Fraga no Parlamento. Conseguíronse máis de 800.000 toneladas de leite a maiores. Moitos destes datos e estas explotacións non existirían se non son as loitas daqueles anos, pero de moita paciencia. Eu penso que sempre se conseguiu algo. Afloxaba un pouquiño a man para que a xente pudera producir os litros máis e tal, algo sempre se conseguiu. Esperemos que desta vez tamén algo se consiga, que fai moita falta. Me chama a atención, Xosé Crespo, que ao final se diga que isto con Fraga non pasaba, que o que escoitábamos nese vídeo. Ben, tanto que dice este exdiputado, como que decía Roberto, que lamento que non estivera aquí porque iba a ser interesante para o debate, non pudo chegar por razóns que le explicou. O que non cabe dúbida é que Feijóo, o presidente Feijóo, non é como dixo Roberto, que non sitúa o problema. Se o ten situado e sí que se preocupou, cando se quixeron reunir con el, sempre o fixeron. E cando houve esa reunión a primeiros de agosto, aí estaba, en vez de estar de vacacións, aí estaba o pé do cañón. E falaba que a ministra cando había que falar, e a conselleira, e además o presidente Feijóo se preocuparon sempre de que o Ministerio tuvera as reivindicacións de Galicia en primer tempo de saúdo. E fíxose, que ocorre que o problema é un problema grave de toda a Europa produtora de leite. Ver tractores aí nos campos elíseos, ver tractores hoxe en Bruselas, no Consello de Ministros, a máis ver a forma que tiñan de enfrentarse ás forzas de seguridade, significa que o problema non é un problema ni moito menos só español, ni só galego. Bueno, pero diferente en función dos territorios, non? Como tamén apuntaba Antuña, non ten nada que ver a casuística do problema en Francia e a casuística do problema en Galicia. Por suposto, pero, a ver, Vítor, eu creo que hai que abrir unha porta a esperanza. Ti dicías que dentro dun ano mellor non eras gandeiro. Eu seguro que dentro dun ano seguirás sendo gandeiro, non che quepa menos dúbida. Se nos vemos, ou gallá nos vexamos, comprobaremos que sí. Ahora mesmo, eu creo que o precio de Cío Antuña, mal que ven, vai mellorar algo o precio. Eso vai aliviar
vai aliviar en parte. Lóxicamente, é unha solución a medio e longo plazo. Ahora, inicialmente, a Administración pon encima da mesa uns cartos que confiemos que valgan para sacar ese primeiro apreto que están vivindo agora, para que poidade respirar, para despois poder facer o que realmente hai que facer. Pero creo que debemos aprender destas situacións, que a veces aprendemos pouco. E o xoves, este xoves día 10, hai unha reunión de INLAC, e creo que algo de esperanza se pode poñer encima da mesa. Eu confío en que se poida chegar a algún tipo de acordo, que eu confío, estou plenamente convencido de que se vai chegar a algún tipo de acordo, porque é bon para todos, pero que non cabe dúbida é que o Ministerio quere solucionar o problema, quere poñer o seu grau de area, pero as limitacións, cando xogas no mercado como europeo, tens que xogar cas cartas que hai para todos iguales, polo tanto, se ve que non é unha balsa de aceite ningún dos países que teñen leite. Bueno, Víctor, están empeñados en que non peches a túa explotación, O sea, bueno, polo que estou indo vai subir xa e moito. Porque moito non. Se sube pouco, paso de perder 6.000 a 3.000 ou 2.000, que decir. Pero bueno, o tema dos mercados, europeos... Deixa un momentiño, que teño unha persona ao teléfono, enseguida te escoito. Xosé Ramón Albite, moi boa noite. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Bueno, estaríamos encantados de terte aquí, creo que estás lonxe do país, pero tenemos ocasión de que nos visites e que aportes o gran coñecemento que tes deste sector, do que escribes habitualmente nas páxinas da Voz de Galicia. Bueno, que importancia ten ou que diferencia ten, si que hai, as movilizacións destes días con respecto a outras de outros anos, Xosé Ramón? Vamos a ver, estamos nunha situación crítica. Nunca antes os gandeiros tiveran que vender tan por debaixo dos custos de produción e, sobre todo, tiveran tantas dificultades para poder vender a totalidade da súa produción. Eso é algo que ata agora non pasará nunca. As diferencias que houve con outras, pois, non sei se te refires aos dos anos 90, que elas... Bueno, pois aquelas en defensa da cuota que... Daquela, pois, os gandeiros crían que iba a limitar a súa capacidade de producir e a capacidade de medrar, pois agora case está facendo o contrario, que é exixir que haxa un límites de produción, porque estánse dando conta que esos excesos de produción pois lle están costando moito diñeiro, porque o mercado non é capaz de cubrir toda, absorber toda a produción de leite, e indirectamente están pagando os gandeiros. A quen lle corresponde atopar unha solución definitiva? Ose temos aquí na mesa representantes dos gandeiros, da administración, está Antuña, director xeral de Feiraco. Hai lío en Santiago porque as movilizacións están improvisando, se me permite a expresión, as cousas que van facendo nas últimas horas, nas próximas horas. Che preguntaba, a quen lle corresponde liderar unha solución definitiva para que non estemos periódicamente falando dos problemas do sector lácteo galego? Eu creo que lle corresponde un poquinho a todos. Nunha situación tan grave como a actual, sería ilóxico botarlle a culpa a alguén. É un pouco a culpa de todos. Evidentemente, a distribución ten que facer cousas, a industria ten que facer cousas, a administración ten que facer cousas, e, por suposto, os gandeiros tamén teñen que facer cousas. A distribución non pode seguir utilizando o leite como reclamo, como ven facendo. A industria, pois, ten que ser un pouco máis noble, por dicirlo así, nas relacións cos gandeiros. Os gandeiros teñen que darse conta que teñen que producir o que sexan capaz de vender a un prezo razonable, aínda que non sexa quizás moi popular dicir isto, pero a verdade é esa. E, por suposto, o Estado ten que facer cumplir ferramentas que puseron en marcha como o paquete lácteo ou a lei da cadena alimentaria, que precisamente perseguían evitar moitas das cousas que están pasando neste momento. Por iso digo que é un pouquiño tarefa de todos, non de un só. E ti crees que vai acontecer eso? Esa conxunción planetaria que diría Leire Pajín para que isto se solucione? A ver, eu espero que pase, porque a situación realmente é moi grave. Víctor estaba contando. Hai moitos miles de Víctores en Galicia neste momento. Eu creo que é obrigado que todos nos poñamos en marcha e que todos poñamos o noso grau de area para solucionar esta situación, porque daquela, se non se soluciona, dende logo o sector vai cambiar radicalmente. Galicia probablemente deixe de ser unha potencia na produción de leite como está sendo neste momento. Hai días publicabas un análise, como sempre interesantísima, sempre que escribes sobre este asunto, dabas un dato que é o papel que está collendo unha multinacional, Lactalis, aquí en Galicia, que nestes momentos estaría comprando moito leite. Recollería xa un de cada 4 litros dos que se producen en Galicia.
Como explicas ti este fenómeno? Vamos a ver, non nos temos que olvidar dunha cousa. Lactalis é a terceira láctea mundial. Lactalis faturou o ano pasado 20.000 millóns de euros, para facernos unha idea. Evidentemente, Lactalis é unha empresa que sabe onde está o leite e ven para aquí para quedarse. Son as leis do mercado. Lactalis neste momento non está sendo a peor empresa cos gandeiros, a que peor está tratando aos gandeiros, nunha economía de libre mercado da que tanto presumimos e da que tanto se nos enche a boca, pois temos que ter en conta que Lactalis está no mercado como o resto. Bueno, probablemente a posición que vai ter Lactalis no mercado galego vai en aumento. Ben nos dicías ti ao principio, anda recollendo na volta de 1 de cada 4 litros, 1.500.000 dos 6 millóns e pico diarios que se producen en Galicia. E lonxe de parar, creo que van a seguir aumentando. Pero isto vai distorsionar de algún xeito esas relacións que hai entre os diferentes sectores? Home, non debería. Evidentemente, era moito mellor que a industria de aquí tivera a recollida galega, pero por distintos motivos que seguro que se analizaches aí non pasou. Lactalis aproveitou a súa ocasión, está no sitio onde máis leite se produce en España. É unha atitude comercial tan nobre como de calquera outra. Lexítimo, dende logo. Bueno, pois iso, Ramón Albite, como decía, como isto teño a impresión de que vai seguir, a ver se temos a ocasión de que pases por aquí polo plato e que se nos ilustres con ese coñecemento profundo que tes deste sector fundamental para o país. Graciñas. Moitas gracias, Fernanda. Unha aperta. Bueno, enseguida te escoito, Víctor, pero a opinión de José Luis Antuña sobre o papel de Lactalis me interesa tamén como se explica ou como valora vostede dende Feiraco o feito de que unha multinacional como Lactalis este neste momento comprando tanta cantidade de leite galego, que parece que eles sí consideran que é bo negocio, digamos. Lactalis hizo inversiones millonarias en España, compró leche Puleva, compró queserías, que su capacidad de invertir es enorme. Como muy bien apuntaba, es la tercera o cuarta empresa por volumen de litros de leche, pero la primera por facturación. Lo apuntaba Albite. Pero, en general, yo creo que tenemos que agradecer que haya industria transformadora en Galicia. Una de las razones por las que un grupo de cooperativas nos juntamos para comprar Clesa o para reabrir la cresería de Arquega en Montesalgueiro, a ver, si no hay industria transformadora no habrá productores. Eso es imprescindible. Y desgraciadamente, los ganaderos más afectados por los precios más bajos corresponden a primeros compradores que venden cisternas. Parte de ellos cooperativas, primeros compradores, y eso deteriora el mercado. En cualquier momento de excedente, las cisternas se colocan muy mal. Los industriales tendremos dificultades, nos retribuirán mal, pero en cualquier caso tenemos un mercado. Los otros tienen un mercado externo, sin ninguna industrialización, y eso es una de las grandes debilidades de Galicia, que no se afrontó de manera ordenada. Víctor, me faltaba tu intervención, pero imos compartir cos espectadores esas imaxes desa concentración de gandeiros, de produtores nas portas de As Cancelas, ese centro comercial de Santiago, onde finalmente decidiron acudir despois das protestas do día de hoxe. Bueno, como decía, imaxes prácticamente de última hora que nos chegan dende Compostela, esa protesta de gandeiros que modificou o calendario inicialmente previsto. Víctor, decías. Bueno, o que quería comentar era que cando falamos dun mercado libre, creo que non é o mesmo falar de Francia que falar de España. Francia produce moito máis leite da que pode consumir, España produce, pois, creo que 6,5 millóns de toneladas, consume 9. Creo que non estamos falando de dous países que en temas de lácteos sean iguales. Logo, eu cando empecé, había 100.000 gandeiros, sempre dixeron que había que reducir o número de gandeiros, outros gandeiros a absorber esas producións que producían os gandeiros que desaparecían, medrar, e que íbamos a estar ben. Pero estamos onde estamos. E logo outra cousa é que, por parte da administración, seguimos con aquela ilusión que se creou hai moitos anos dun grupo lácteo. Por lo tanto, eu creo que a culpa teremos que repartila, pero creo que neste momento os que mellor fixeron os deberes fomos nós. Creo que estamos pagando os que menos culpa temos. Bueno, Lugo, como decía, el otro foco de la actualidad del día, desde el pasado jueves, cuando se iniciaba esa concentración que mantiene prácticamente tomada la ronda de la muralla, allí estuvimos también, V Televisión.
Salimos de la muralla de Lugo por la puerta falsa. De bruces nos damos con decenas de tractores. Salimos ahora por la puerta de San Pedro. La estampa se repite. Y de nuevo tractores cuando escogemos esta vez la puerta de San Fernando. Y es que rodear hoy los más de 2 kilómetros de la muralla romana significa hacerlo entre centenares de vehículos agrícolas. Ni Bruselas ni Santiago de Compostela. Cientos de ganaderos han elegido la ciudad de Lugo para continuar con sus protestas, exigiendo futuro para el sector lácteo gallego. Por quinto día consecutivo, los tractores siguen apostados aquí, en la Ronda de la Muralla. Las protestas comenzaron en Lugo el pasado jueves y podrían prolongarse todavía hasta el próximo día 10. Sostener la protesta no es fácil. Muchos ganaderos han dormido en sus tractores, otros vuelven cada día a sus casas para atender sus explotaciones y regresan entre aplausos para apoyar a sus compañeros. É bastante sacrificio de levar aquí desde jueves, moita xente sin dormir, tirada no suelo, nos tractores, eso a verdade é que non é unha festa. Estamos día e noche, sin marchar de aquí. Aparte de un trastorno meu, personalmente, e logo despois nos animales, porque que non nos ordeñas a mesma hora. As vacas, os compañeiros e a familia estarán atendendo. Pero bueno, de pouco vale atendelas, se nos van levar á ruína. Se estás perdendo cartos, que máis che dá, estás loitando polo teu. Se sienten más unidos que nunca. Creen que decidir al margen de los sindicatos y seguir concentrados en Lugo les da fuerza. Porque hoxe aquí non é Santiago, bueno, porque estamos gandeiros, o que é gandeiros, fora de outras líneas xa. Acordámoslo entre nós que non estamos dirigidos por nadie. Manifestacións que fomos con sindicatos, botamos unha piladora para dar 4 voltas, quitar 4 fotos por aí a convenio deles e realmente virnos para a casa sin fazer nada. Os sindicatos creo que non souperon falar ca xente, creo que viñan cas ideas deles para darnos unha palmadiña na espalda e todos para a casa, pero creo que ahora a xente se involucrou de outra maneira. A pesar de las complicaciones de tráfico y en el día a día, los lucenses apoyan a los manifestantes. Para el tema del desplazamiento no es cómodo, pero yo estoy totalmente a favor y apoyarlos en lo que sea, porque realmente nos repercuta a todos. Me parece moi ben que protesten aquí e que se queden hasta que consigan algo. Que non hai dereito é que se lles pague tampouco o leito. Isto non teñen que ceder, isto teñen que ir ao remate. Teñen que ir ao remate, porque se falla isto, falla todo. Los ganaderos decidirán en asamblea hasta cuándo mantienen la concentración en torno a la muralla de Lugo. Bueno, pues encaramos ya la recta final de este programa especial. Enseguida voy a pedir a mis compañeros de mesa una última valoración con respecto a lo que suponen las movilizaciones de estos días, pero sobre todo un mensaje de cara al futuro. Y queríamos hacer una última conexión con el plato de informativos. Con Milán Méndez se ha hablado mucho de Francia, de los parecidos y las diferencias, de ese matiz de que no tienen exactamente un precio mínimo, pero algo parecido. Así que Milán Méndez nos va a contar en qué se diferencia el sector lácteo gallego del francés. Milán. Es uno de los principales productores de leche de Europa y también el espejo en el que se miran los productores gallegos. Francia, veamos cuáles son las diferencias. Para empezar, ese precio mínimo o intervenido, mientras que aquí el gobierno dice que es imposible forzar a la industria a establecer lo que sería un precio base. En nuestra vecina Francia, el ejecutivo de François Hollande se ha dado ese paso. Este verano ha acabado con el libre mercado que supuso el fin de las cuotas. París garantiza un precio mínimo de 34 céntimos para sus productores, no para los españoles. La industria francesa compra en nuestro país muchos litros de leche que paga a 22 céntimos. Los ganaderos gallegos le piden al ejecutivo de Rajoy que imite el modelo francés, donde Hollande puso de esta forma fin a su crisis de precios. Más diferencias. Cohesión del sector en Francia que no es comparable a la falta de unión que existe en Galicia y ya no digamos en toda España. Allí cuentan con una interprofesional láctea que tiene más de 40 años de existencia. Se trata de un organismo único y fuerte sobre el que se vertebra la totalidad de las relaciones entre el sector industrial y los productores. En Galicia, en vez de contar con una sola, contamos con 2 organizaciones de productores lácteos, Aprolac y Ulega. Son las únicas habilitadas para poder negociar con la industria los precios. Aún así, muchos ganaderos acuerdan de forma individual con la industria las tarifas. El resultado, contratos lácteos por un año mínimo que la industria puede modificar aduciendo, por ejemplo, razones de producción. En Francia, su interprofesional vigila para que estas bajadas de los precios no se produzcan. Francia es también un país con mucho más peso en la Unión Europea y ahí está sin duda, Fernanda,
otra de las diferencias con los gallegos. Bueno, pues pequeñas diferencias o pequeñas o grandes diferencias entre estos dos países. Decía que vamos a iniciar una ronda de intervenciones ya para terminar. Empezó por Xosé Crespo. Non sei se hai que modificar a perspectiva que temos do futuro, que vai acontecer, chegará un momento en que mesas como estas non sexan necesarias ou que sexan necesarias para falar de que está solucionado o problema e de que os produtores están conformes e de que podemos sacar todo o que dá de sí o sector lácteo, que eu teño a sensación de que moito máis do que de momento conseguimos sacar. Por suposto, eso sería o desexable. Agora, en todo caso, eu creo que neste momento pasa por poñerse de acordo as tres patas, aos produtores, a industria e a distribución, e non se pisar a mangueira mutuamente, porque, desde logo, a industria, para sobrevivir a industria e a distribución, se non hai produtores, se os afogan, pois dificilmente vai ter solución. Eu confío en que a reunión deste xoves da INLAC valga para poñer un principio de acordo encima da mesa e que, lóxicamente, despois todos lo respeten. E despois involucrarse todos. Por suposto, a administración é que vai estar intentando botar unha mau dentro das súas posibilidades, pero dentro dun marco ao que pertencemos todos. Fora dese marco non se pode traballar. Cando se fala de que ese precio mínimo, o propio ministro francés non dixo que ali teña un precio mínimo de 34 céntimos. En todo caso, eu creo que a solución non é fácil, e nadie ten unha variña máxica para decir, facendo desta maneira arreglas o problema. O problema é grave e vai ter unha solución a medio e a longo plazo. Eu creo que agora hai que salir do burato antes posible para despois poñer en marcha esas medidas que están no paquete lácteo e as medidas que están na lei da cadena alimentaria e que pode ter unha solución definitiva ao agro. Antonio, mentras tanto que lle decimos a Víctor, a Ana, eses outros miles de gandeiros que o propio Xoán Ramón Albite recoñece que existen nestes momentos en Galicia, que están nunha situación tan complicada como a deles. Pois eu, primeiro, desde a emotividade e a sensibilidade que aqueles manifestaban, pois a paixón polo seu traballo e pola súa ilusión, que se pode esvaecer por unhas circunstancias conxunturales moi difíciles, evidentemente que a Consellería, e eu creo que a propia Conselleira, con ela a cabeza, porque me consta, porque vivo todos os días o seu carón, todos os avatares desta Consellería, evidentemente, primeiro, que estamos ao lado deles, evidentemente, as axudas, as medidas non salen dun día para outro e foron moi pelexadas en Bruselas. Aí están, o que dicía Víctor antes, a PAC que lle corresponde aos nosos gandeiros, foi negociada por esta Consellería a alza para que os gandeiros puderan percibir máis neses pagos acoplados, especialmente o sector gandeiro de leite, e a partir de aí que temos que salvar este matchball con ese tipo de medidas, que temos que valorizar o leite, que temos que poñer en valor o noso leite de calidade, esa marca galega 100% e moitas outras medidas que temos que desenvolver, e sobre todo a medio e longo prazo que temos que na nosa industria producir, generar maior valor engadido para os nosos produtos. Aí está o proxecto do que falaba antes Antuña, pois de Acolazti, esa marca, esa produción de iogures. O outro día firmábamos, estábamos con ICOS e ese proxecto con La Surgal e moitos outros que van a xurdir e que están xurdindo e que xa están derriba da mesa, e evidentemente que temos que traballar a longo prazo para fortalecer este sector e para que esa cadena de valor se construa ao revés e os gandeiros poidan falar dese precio sostible do que falaba Ana, porque a diferencia, eu opino como Pepe, esa variña máxica non a hai. Desde logo, quen lle dá cantos de serea ao sector nunha situación desesperada, pois desde logo non me parece o máis axeitado. Temos unha transición difícil, pero que eu creo que vai a ser positiva, e eu estou seguro que dentro dun ano e dentro de varios anos espero que vayamos botando canas e moitas máis xuntos, e eu estou seguro que volveremos a estar na mesa con Víctor, el como gandeiro, e eu espero que noutras lides, porque isto non é para vivir. José Luis Antuña. Yo confío especialmente en la reunión con la ministra del próximo día 10. Y confío porque, bueno, hicieron una serie de propuestas a cada una de las partes y, como decía al principio, por primera vez en INLAC tenemos un posicionamiento conjunto industria y productores. Simplemente es necesario también que se integre la distribución y parece que hay una disposición razonable. Y si no, que sepamos quién no quiere integrarse. Significaría, por tanto, que nos está dispuesto a dar sostenibilidad al sector. Las medidas son relativamente sencillas. Lo que pide la industria es que si tiene que hacer un contrato obligatorio con un ganadero para recoger la leche, eso sea simétrico con la distribución, tendrá que venderla, porque si no, eso no puede funcionar. Inmediatamente después de esto, lo que pide también es que sea transparente, como antes apuntaba, toda la cadena de valor. ¿A qué precio está cediendo la leche? Para que sea obvio y claro, acumulado, no que cómo compra cada quien. Pero las marcas de distribución, con el peso que tienen, de forma acumulada se conozca cuál es el precio de cesión. Y por último, el consumidor es muy importante en todo esto.
Pero tenemos un sello que se lanzó desde el Ministerio y el que se hizo muy poco apoyo, que es el Productos Lácteos Sostenibles, el PLS, y que después de manera genérica se ha concedido a todo el mundo. Hay que revisar ese criterio y hay que hacer una campaña de comunicación para que el consumidor sepa de verdad, cuando está comprando un litro de leche, y está aportando la sostenibilidad del sector y el futuro de los ganaderos, o está efectivamente tomando otras decisiones. Yo creo que con medidas de este tipo ya hay recursos de comunicación, y si el día a día somos capaces de ponerlo en marcha, es por lo que confío que los precios tengan un proceso de recuperación. En el otoño tiene una recuperación natural, porque hay menos producción, por tanto, si no, las cisternas valen más baratas, tanto, José Luis, pero vendrá otra primavera. ¿Qué le decimos a Víctor y a Ana? Que si ponemos esto en marcha, confío absolutamente que tomemos una medida estructural, no coyuntural. Que las soluciones de ayudas procedentes de Bruselas, las que había puesto inicialmente en marcha el Ministerio, la anticipar los pagos de la PAC, bueno, todo eso son medidas coyunturales. Esto será estructural. Si efectivamente nos ponemos de acuerdo en que hay una cadena de valor, esto tendrá bastante más fuerza para implementarse que medidas de un precio mínimo. Y hablamos de un precio sostenible, comparto absolutamente con el criterio. Sostenible porque en la medida que evolucionará el precio, los costes, las necesidades de los eficientes. Yo vuelvo a insistir en este criterio porque si hablamos de precios en general habrá gente que nunca un precio sea suficiente. Para buscar una posición media. Habrá que beneficiar de alguna manera o retribuir y eso construirlo hacia adelante, no hacia atrás. Ala, mensaxe final. Ben, eu creo que a modo de conclusión o que está claro é que aparentemente todos poñemos sobre a mesa que é preciso unha política leiteira pública, que é necesario traballar nesa estruturación, reordenación, sabemos de X, pero en calquera caso, que é importante facelo xa. É dicir, polo camiño quedaron moitas familias, quedaron moitas explotacións, parece que a tendencia é a que ven un poquinho de atrás, e o único que pido é precisamente iso, é dicir, agardo que todo iso antes de que a miña ilusión esmoreza. Víctor Bello. A miña reflexión é que teremos todos que poñer da nosa parte, pero ten que ser rápido, urxente, e que estamos nunha situación moi mala e que temos que salir dela canto antes, porque nos está agotando. O que teño claro é que a nosa administración está dicindo que non é posible un precio mínimo en Francia. Estou segurísimo de que os gandeiros franceses van cobrar a 0,34 como Víctor me chama. Eu tamén Chámenlle precio mínimo, chámenlle... Exacto, chámenlle X. Eu tamén espero, Víctor, que nos volvamos a ver aquí e que ti finalmente non tiveras que pechar a túa explotación, así que me sumo os desexos do resto dos compañeros de mesa. Víctor, de verdad, unha vez, moitísimas grazas, Ana, de verdad, graciñas unha noite máis por compartir con nós ese mundo que, insisto, é moito máis que unha industria, é moito máis que un sector, ten que ver co que somos como país, do que queremos ser como galegos. Graciñas tamén, por suposto, a Xosé Crespo, a Antonio Basanta e unha vez máis tamén gracias a José Luis Santuña, de verdad. Muchas gracias por estar aquí una noche que uno no se siente especialmente cómodo con miles de ganaderos que están sin dormir y en la calle. Es decir, no es el momento porque no tenemos soluciones. E sí tenemos sensibilidad. Bueno, pois eu agradezo moitísimo que precisamente unha noite como esta estedes os cinco aquí tratando de explicar eses puntos de vista. Supoño que a vocación de todos finalmente que se solucione este problema dunha vez por todas. Gracias, insisto. Imos facer a última pausa de publicidade, enseguida voltamos xa cos titulares de peche do día e con ese off the record que hoxe é un pouco especial, xa lles adianto.